El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Mira, mi journey en el fitness ha tenido varias etapas, porque cuando yo inicié, me orienté un poquito más al powerlifting. ¿Por Era qué? lo que yo veía, porque lo veía más estructurado. Yo empecé a aprender de programación, de periodización, y la mayoría de información que tú obtenías o a la que yo tenía acceso en ese tiempo venía de coaches de powerlifting. Pero la misma industria y la necesidad de la industria por lo general es más la parte estética. Así que yo cuando empecé a trabajar me fui inclinando un poco más al bodybuilding. Y de hecho hice varias competencias de De fisiculturismo. sí, de Men's Physique. Hice como cuatro competencias de Men's Physique. Em, pero eventualmente la parte más atlética me fue como sacando del nicho de la estética y hoy por hoy ya yo me enfoco más en fortalecimiento y acondicionamiento. El fisiculturista es atleta. Existen dos tipos de fisiculturista. Está el fisiculturista que lo hace como hobby recreativo y está el fisiculturista competitivo. Si tú, y yéndonos a la definición de atleta, para mí lo que define al atleta es el objetivo del atleta. No todo el que agarra una pesa, no todo el que se esfuerza, no todo, en mi opinión, debe de considerarse atleta. Tener capacidades atléticas no te hace un atleta, en mi opinión. Ok, ok. Si un bodybuilder es o no es atleta va a depender del nivel al que el bodybuilder aspire. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Wellness Podcast. Mi nombre es Zoilo Rubio y gracias por dedicarnos lo más importante de ustedes, que es su atención y su tiempo. Hoy estoy en compañía de Jorge Ramírez. No es que voy a hacer un episodio con él para que hago el disclaimer rápido, sino que tenemos la compañía y él va a ser como el interlocutor, sería. ¿O cómo? ¿Cómo vamos a ponerlo? Porque Moderador, quizá, no sé. o va a contextualizar desde fuera, Sí. porque queríamos asumir como unos personajes, pero después entendemos que lo más sano sería una conversación. Estamos realmente con Wilmer Báez, que es una persona que, poniendo en contexto, que sea Jorge que lo haga, es un conocedor del fitness con más de 20 años de experiencia. Vente. No, estoy equivocado. Sí, si tú lo sumas, sí, yo creo que Si sumamos de tu tiempo que tú iniciaste en el deporte Exacto. Sí, claro. como prospecto. Así que Wilmer, bienvenido. Jorge, que haga el contexto de cómo caemos aquí en esta conversación. Oh, sencillo, sencillo. Mira, Will y yo nos conocemos de hace un buen tiempo y Acércate ahí. algo que siempre me ha gustado de mi amistad con Wilmer es que hablamos de todo, y nos matamos. Tenemos ideas encontradas a veces, tenemos puntos en común, pero lo bonito con Wilmer es que él y yo siempre hemos entablado, digamos, esa relación de poder hablar de todo y aún teniendo esas diferencias, ¿verdad? Como que crecemos juntos y entonces dentro de, ¿verdad? Lo que él hace y lo que yo he encontrado recientemente, que lo que hablamos en la vez que estuve, ¿verdad? Con el fitness y En tu demás, el episodio, sí, CrossFit. en el CrossFit. En el CrossFit hemos tenido muchas conversaciones al respecto, hemos tenido diferencias, hemos encontrado puntos en común y como hice referencia en el episodio anterior, de hecho que surgió de una conversación anterior que tuve con Will, entendíamos que era bien interesante el poder traerlo y tener esa conversación porque entiendo que, aunque no voy a decir el mainstream, tiene muchos de los puntos de él. Él tiene un punto o unos puntos que son interesantes escuchar en lo que se trata del CrossFit por su experiencia y nada, ver cómo fluye la conversación. Claro que sí, Wilmer, bienvenido. Él está de forma remota,
quisiéramos que hables un poco de ti, de conocer tu historia. Primero, ¿dónde estás actualmente? Vamos de adelante para atrás. De adelante para atrás. Exacto. Actualmente yo resido en Ciudad de México. Tengo justamente un año, ahora en mayo cumplo un año viviendo aquí en Ciudad de México. Perfecto, excelente. Y nada, vamos entonces ahora hacia atrás. ¿Quién es Wilmer Báez? Yo sé que hay mucha gente que te conoce en la comunidad de powerlifting, que tuviste un tiempo ahí. Un saludo a Laura Estrella, mi amiga, que está pendiente de venir por aquí un día a hablar un poco sobre esa comunidad y sobre todo el tema de ella, del empoderamiento femenino en un deporte que hay primacía, por lo menos aquí masculino, porque yo sé que en Estados Unidos hay mucha participación femenina. Entonces, esperemos en Dios que esa agenda tan ocupada de ella lo permita. Sí, te estoy mandando fuego, Laura. Mi hermanita Laura, esa es mi hermana. Entonces, háblame de ti, Wilmer. Habla un poco de la historia para contextualizar y ver ese background de fitness, cómo inicias en el área del fitness, del deporte. Sí, perfecto. Yo vengo del béisbol, desde pequeño, como buen dominicano, desde pequeño yo jugué béisbol, desde los 9 años. Yo jugué béisbol desde los 9 años hasta los 21 años, 22 años. Jugué profesional para los Atléticos de Oakland. En el 2006 yo salgo del béisbol y yo le decía a George una vez, a Jorge le decía que, sí, que en ese tiempo quizá si yo hubiese conocido CrossFit, yo hubiese hecho CrossFit. Muy probable hubiese hecho CrossFit porque yo venía con... para mí las pesas nunca fueron tan llamativas. A mí no me llamaba la atención como verme como un fisiculturista y yo creo que lo que el CrossFit ofrece es mucho quizá de lo que yo hacía en el béisbol. Claro. Yo desde los 16 años empecé a hacer pesas. Yo era bastante delgado y como estaba buscando firma, necesitaba ganar peso y ahí entré a hacer pesas. Fuera de cámara, yo le comentaba a George que la razón por la cual yo decido ser entrenador o inicio mi camino como entrenador es por una lesión que yo tuve cuando yo jugaba béisbol, bien pequeño, como a los 15. Y yo aprendí que a través de las pesas yo podía manejar esa lesión y seguir con mi vida deportiva de cierta forma y tratar mi lesión. Yo tengo una lesión de hombro, un desgarre del labrum. Y empecé a estudiar. Me topé con un libro que hablaba de fortalecimiento, de coyunturas, de movilidad. Y mi acercamiento al fitness siempre ha sido quizá un poquito más, desde ese punto ha sido un poquito más intelectual. A mí me apasiona mucho aprender, me apasiona mucho la ciencia del deporte, por así decirlo. Luego de un tiempo, cuando ya yo entendía que tenía conocimiento suficiente, Jorge y yo nos conocimos en la industria del call center. Yo dejé mi trabajo de call center y me dediqué a tiempo completo en el 2000, cerca del 2013, a ser entrenador. Ok. Pasé por la... ¿Perdón? Pero cuando tú, para profundizar un poquito más, cuando ya tú decides dar ese salto de ser entrenador personal, tú lo haces desde qué mística o qué objetivo tú buscabas en el fitness, porque tú estás diciendo que tú empezaste por un diferenciador. Entonces quisiera, porque así podemos ir delimitando ese expertise tuyo y adicional también esa visión que tú tienes del entrenamiento. Sí. Mira, mi journey en el fitness ha tenido varias etapas, porque cuando yo inicié, me orienté un poquito más al powerlifting. ¿Por qué? Era lo que yo veía, porque lo veía más estructurado. Yo empecé a aprender de programación, de periodización, y la mayoría de información que tú obtenías o a la que yo tenía acceso en ese tiempo venía de coaches de powerlifting. Pero la misma industria y la necesidad de la industria por lo general es más la parte estética.
Así que yo cuando empecé a trabajar me fui inclinando un poco más al bodybuilding. Y de hecho competí, hice varias competencias de De fisiculturismo. sí, de Men's Physique. Hice como cuatro competencias de Men's Physique. Em, pero eventualmente la parte más atlética me fue como sacando del nicho de la estética y hoy por hoy ya yo me enfoco más en fortalecimiento y acondicionamiento. Y cuando tú hablas de que te enfoques en fortalecimiento y acondicionamiento, o en inglés strength and conditioning, ¿qué sería eso para el público general? Porque para que sepas, este podcast está enfocado a un público general Ujú, que no tiene ninguna adherencia a ningún tipo de entrenamiento ujú, o fitness, sino que lo que buscamos es promover toda actividad física para que así exacto. cualquier persona que encuentre alguna inclinación pueda, pueda decidirse, me gusta esta parte. Entonces, strength and conditioning o fortalecimiento y acondicionamiento, ¿qué es? Sí, lo que busca el strength and conditioning es utilizar los ejercicios para crear capacidades que sean transferibles a tu deporte, independientemente del deporte que tú hagas. Toda persona, así tú juegues golf o debe de haber una parte de acondicionamiento, de tu poder eh, amplificar la, las cualidades o el deporte, Vamos a lo que ponerlo tú más haces en el interesante, los deporte. corredores de Fórmula 1 que Ujú, van sentados en un vehículo, tienen que hacer Claro. fortalecimiento y Ustedes no acondicionamiento. han visto cómo ellos están definitivamente. dentro de una cabina que lo someten a unos esfuerzos enormes para poder soportar eso mismo de la velocidad, La presión de la gravedad. presión de la gravedad, Yo no sé mucho la de velocidad. Fórmula Uno, pero yo leí que el freno de los vehículos de Fórmula Uno son bastante pesados. O sea, tú tienes un vehículo que se está moviendo a no sé cuántas millas por hora y la fuerza que tiene que tener el conductor para frenar el vehículo en las piernas requiere que esté en un buen estado físico. Sí, sí, y para poder tener esa postura ahí, poder aguantar y manejar de forma con la coordinación y agilidad que necesita dos aspectos del fitness que mide Ujú. CrossFit. Perdón que esté tirando ahí ya. Está guardando ahí. No, pero hablando en serio, es parte de ese detalle de elementos que por más que se vea un deporte pasivo, porque tú mencionaste el golf, porque el golf se ve como un deporte pasivo que no requiere la utilización, vamos a llamar así, de un esfuerzo como tal, aún así necesita fortalecer y acondicionarse. Sí, el acondicionamiento también, más allá de el esfuerzo, también busca balance, busca movilidad, busca balance articular y busca la prevención de lesiones. Una persona, por ejemplo, un golfista que ejerce una fuerza de rotación máxima, cuando tú haces un swing de golf, hay una rotación muy fuerte. Necesita tener un core fuerte, por ejemplo, necesita poder transferir fuerza de las piernas a la pelota y el strength and conditioning puede ayudarlo en eso. Exactamente, excelente. Entonces, strength and conditioning es todo ese entrenamiento enfocado a transferirlo a su deporte o disciplina que practique. Y en el público general, ¿cómo pudiese ser este tipo de entrenamiento? ¿Cómo pudiese ser el strength and conditioning? El Va a público general. depender, yo creo que el strength and conditioning, y ahí viene mucho del debate mío con Jorge, de que el strength and conditioning eh, puede ayudarte a lo que tú estés buscando. O sea, es transferible a lo que sea que tú estés buscando. Si tú eres una persona que tiene una lesión, por ejemplo, yo que tengo una lesión de hombro, el acondicionamiento de mi hombro es imperativo para yo, no solamente para yo poder hacer deporte, sino para el día a día, para evitar dolores y para tú moverte en el día a día.
Excelente, excelente. No sé, Jorge, si tú quisieras profundizar o alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos ido tratando. No, vamos fluyendo, la verdad. O sea, hasta ahora Pues te siento como tímido. No, Suéltate, no, suéltate, para que nada, tú no para eres nada. así. Tú no Para eres así. nada. Podemos entrar en materia si tú quieres, quizá con alguno No, porque de la- yo quiero que sigamos conociéndote. Tú tranquilo. Lo Ok. que pasa es que lo siento como tímido y quiero que él se suelte. Porque, No, este es el espacio de Wilmer. Sí, En pero este que momento tú la historia... ayude a proyectar esa historia de él, que tú lo conoces bastante tiempo. claro, Entonces, claro. suéltate, No, siempre... Y mira, créeme que va a salir, porque lo que yo conozco de Wilmer es las ideas de él, Ajá. son de él, y están bien arraigadas y las van a traer en su momento. Creo que, ¿verdad? Lo interesante de la historia de Will, por lo menos con conocer, con lo que nos conocemos, es que el hombre tiene un tiempazo que ha hecho no solamente deporte, pero también estético, strength and conditioning, y bueno, ya ha acumulado, digamos, no solamente ideas, sino práctica de lo que ha hecho. Y bueno, vamos a ver qué fluye en materia de CrossFit, ¿verdad? Porque parte de lo que yo he querido, ¿por qué lo he querido traer acá? Es que porque, volviendo al tema, yo empecé por este deporte, por decirlo así, y lo amé por todo lo que me ha aportado. Entre los debates que hemos tenido ha sido el tema de quizás me puedo proyectar como que estoy siendo dogmatizado por el CrossFit. De hecho, ha sido una de las conversaciones que hemos tenido. Sin embargo, muchas de las conversaciones que tú y yo hemos tenido es sobre cómo el CrossFit yo lo considero como una tremenda metodología y en mi poca experiencia, porque tengo que ser honesto, yo no es que tengo la experiencia de ustedes dos, o sea, en sus respectivas áreas, pero lo que yo he visto en mí y lo que yo he tenido en el pasado, ¿verdad? Que iba al gimnasio 2 o 3 veces a la semana, hacía deporte, jugaba baloncesto, llegué a jugar tenis por un momento, o sea, muy de manera recreativa. Pero ahí en ese, pasé un paréntesis, porque ahí vamos entrando casi en materia y no quiero cortar. Yo lo que sí quisiera es como que desde la perspectiva tuya, volviendo contigo, Wilmer, y perdón No, ahí, porque tranquilo. ese va a ser como el inicio de el conversatorio. Es como tú sales del béisbol con una lesión, te enfocas en el powerlifting, luego te das cuenta que la industria lo que mueve es la estética, participa en Men Physique. Háblame de esa experiencia en Men Physique. ¿Qué trajo a ti de esa forma de entrenar, de esa forma de preparación? Porque llevan una preparación. Y qué tú puedes opinar sobre ese método de entrenamiento versus lo que ya tú haces hoy en día. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. El enfoque del entrenamiento, ese entrenamiento de hipertrofia, tu objetivo es ganar masa muscular y moldear tu cuerpo para los estándares de la competencia. Es bastante intenso. El entrenamiento de hipertrofia puede ser muy, en inglés se dice muy grueling, muy demandante. Quizás lo que yo más le saqué a mi fase de bodybuilding fue aprender a comer y tener esa disciplina de conteo de calorías, de conteo de macros, de aprender cómo la comida afecta tus hormonas, de la importancia del descanso. Eso quizás fue lo más importante que yo aprendí de mi fase en el bodybuilding. Perfecto. Entonces, eso te quedó. Pero, ¿qué tú rescatas? Porque mira, hubo un debate interesante con mi amigo de Locura Fitness, Jason, que tú me dijiste que lo conoces, ¿verdad? A De Jason, las redes, sí. de las redes. Y era que se hablaba, yo estoy de acuerdo con él. Lo mencionamos fue porque se dice que el que hace ese tema de fisiculturismo no se puede considerar un atleta. Pero realmente yo entiendo que sí, que
es un atleta. Y ahí vamos entrando un poquito en definiciones sobre qué sí es un atleta, qué no es un atleta. Entonces, ¿qué tú, como viviste la experiencia del Men Physique, practicaste deporte como béisbol, puedes decir sobre eso? ¿El fisiculturista es atleta? Existen dos tipos de fisiculturista. Está el fisiculturista que lo hace como hobby recreativo y está el fisiculturista competitivo. Si tú, y yéndonos a la definición de atleta, para mí lo que define al atleta es el objetivo del atleta. No todo el que agarra una pesa, no todo el que se esfuerza, no todo, en mi opinión, debe de considerarse atleta. Tener capacidades atléticas no te hace un atleta, en mi opinión. Ok. Si un bodybuilder es o no es atleta va a depender del nivel al que el bodybuilder aspire. El atleta busca el atleta busca ser un dios en lo que hace. El atleta busca la excelencia en lo que hace. El atleta no utiliza la disciplina como un hobby o una recreación o una herramienta para otra cosa. Yo de hecho tengo una idea de que el atleta es una herramienta de su disciplina y la disciplina no es una herramienta del atleta. Entonces tú dirías que es más subjetivo el considerarse atleta. Sí, totalmente. El término atleta, especialmente hoy en día, o sea, como se tiene el término de atleta, hoy en día cualquier persona que va a un gimnasio o que hace deporte se considera atleta. Y yo no lo veo así. Yo creo que ser un atleta es algo que va más allá de tu tener cualidades físicas. Un atleta es un experto en una disciplina. Que tú seas fit, que tú tengas capacidades físicas buenas, no te hace un atleta. Lo que te hace un atleta es volverte un experto y entrenar con miras a alcanzar el nivel más alto de tu disciplina. Pero ya tú estás hablando ahí de un atleta profesional, porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre atleta profesional y atleta amateur? Que al atleta profesional le pagan y al amateur no le pagan. Tú puedes tener un jugador de béisbol en una universidad, por ejemplo, un D1 athlete, un atleta D1, que es amateur, porque no le pagan, y sea mejor que un atleta profesional. La diferencia entre un atleta profesional y un amateur es que al amateur no le pagan. Ok, entonces entrando ahí, tú tienes un atleta amateur y ¿qué requisito tiene que tener ese atleta? Pues tú dices que puede ser mejor que un profesional y si lo fuese así por la sabermetría, entonces estuviese en algún equipo pagado. Lo que quisiera es como ir desmenuzando en esa parte del atleta, porque lo que me dices es, por ejemplo, una gente que va al gimnasio y dedica 8 horas a la semana para entrenar fisiculturismo, independientemente de sus resultados, que van a ser muy subjetivos, para mí yo lo considero atleta por el tiempo que emplea en la disciplina que practica. Es que para mí lo que te hace un atleta no es el esfuerzo que tú pones, es a dónde tú orientas ese esfuerzo y hacia dónde tú te ves llegando con ese esfuerzo. Tú hablas del resultado, tú estás diciendo el resultado. No, yo te estoy hablando a ti de hacia dónde, no el resultado tú no lo controlas, sino de cuál es la intención de tu entrenamiento. Porque te pongo el ejemplo, yo he ido a varias competencias en Estados Unidos de fisiculturismo, por ejemplo, y hay muchos fisiculturistas que nunca han competido, que tienen mucho mejor condición física que culturistas que compiten. Pero es el que compite el que se lleva el trono de atleta, es el que se arriesga, es el que va a las competencias. Okay. Porque, vuelvo y te repito, tener cualidades físicas, tú puedes ser por ejemplo, un jugador de béisbol con tremendas cualidades físicas, pero si tú nunca juegas. Ok, pregunta entonces, para como que acentar un poco el ejemplo. Pero yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Sí, pero déjame sentar el ejemplo con lo que tú dijiste ahora, yo estoy de acuerdo. Está de acuerdo, pero vamos a ver si caemos lo mismo. Vamos a hablar de mí por un momentico. Si yo me proyecto para participar en alguna competencia regional,
y estoy practicando y estoy entrenando, estoy dedicándole el tiempo y las horas, ¿verdad? Para Lo que tú hiciste para Santiago lo que yo hice Throwdown, para Santiago Throwdown. tú eres atleta. Soy atleta. Claro. Vuelvo y te repito, George, el atleta es un instrumento de su disciplina. Si tú entrenas, si tú compites de manera recreativa, para mí tú eres un deportista. Tú eres un deportista recreacional. Si tú eres una persona que entrena y compite con la intención de alcanzar el nivel más alto de tu disciplina, para mí tú eres un atleta. El atleta, lo que pasa es que, y yo sé que yo puedo sonar quizá un poquito purista, pero para mí la cualidad número uno de un atleta es la devoción a lo que hace. Y va más allá de tú, de nuevo, de tú hacerlo de manera recreativa, de tú hacerlo porque te hace sentir bien, o sea, ningún corredor de 100 metros planos hace ejercicio porque eso le va a ayudar a su salud o porque él está pensando en cómo eso le ayuda a manejar el estrés. Quiere Esa ser el persona hombre más rápido del única mundo. y exclusivamente quiere ser la persona más rápida del planeta. Y eso es lo que busca, o sea, el atleta lo que busca es eso, es ser un superhumano. Pero yo quiero ser superhumano regionalmente. Yo no soy un atleta. Vuelvo a repetir, En ese en mi definición, yo entiendo que si yo me plasmo un objetivo, pues entonces ahí vamos a lo mismo, que es un atleta élite y que es un atleta novato. Que puede ser, entonces, porque se va segmentando. Un atleta élite ya sí puede ser para mí un atleta que puede ser profesional, que le paguen, o un atleta que no le paguen, que quede como amateur, pero es un atleta élite. Por eso se van Lo categorizando. élite te lo da el resultado. Correcto. No, pero sigue siendo la definición del término atleta. Va orientado. Y lo que digo que estoy de acuerdo contigo en la parte de que si yo hago CrossFit para mantenerme sano, yo no puedo decir, esa persona no es un atleta. Es decir, una persona que vaya a entrenar al box de CrossFit y que haga la rutina del día, que son la mayoría de gente, no es la misma predisposición que tiene Jorge, que dice que para el Open que viene yo tengo que tener los ritmos cero pulidos y la caminata de mano, y él trabaje para hacer esos movimientos. Ya hablando de CrossFit y mi pistol squat y su pistol squat, correcto. Es lo mismo que, por ejemplo, un basquetbolista, para ponerlo en términos más comunes, uno que vaya 3 veces a la semana a la cancha a sudar, que ese es su medio de desestrés, a ese que vaya las 3 veces a la semana y luego vaya al gimnasio a fortalecer, pero va a competir en Medellín en una liga así mismo como él de amateur. Ese es un atleta. El que va a competir. ¿Cuál sería la diferencia entre un atleta y un deportista entonces? ¿Todo deportista es atleta? Para mí sí. Porque ya cuando tú hablas de consideración de deporte, ya es que vas a ver una amalgama de niveles de actividades y te lo hablo desde el tema. Tú eres purista porque tú estás tratando de ser maximalista, guardando los términos de esos tiempos del Olimpo, del tema del deporte como tal, de esa búsqueda, de esa maximización de la disciplina deportiva, pero tenemos que ir viendo que cada vez más, mientras se hace masivo, se hace más inclusivo, van practicando cada vez más constante, porque ya no queda relegado únicamente a ese que busca esa máxima grandeza, que tal vez nunca la llegue a encontrar, pero hay otro que le está buscando y en base a eso está tratando de ir avanzando a un nivel. Porque si tú me dices que no es el resultado, entonces todo el que esté practicando como atleta, es decir, nosotros tenemos aquí atletas élite en nuestro país que corren los 10K en 33 minutos, por decirte un ejemplo. Y ese gana la carrera de aquí y se considera élite y profesional, pero no tiene el nivel de un keniano. Entonces eso no va a significar que ese sea un deportista, porque no tiene los niveles para récord mundial ni clasificado olímpico. Es que yo tampoco hablé de nivel, porque el nivel te lo da el resultado. A lo que yo me refiero es cuando
Entonces tendríamos que definir qué no es un atleta, quién no es un atleta. Y tú bien lo dices, el término se ha acuñado como un tipo de sábana que arrastra o que arropa a todo el que hace una actividad deportiva. Y hay personas que compiten y compiten de manera recreativa. Hay personas que compiten y compiten porque es divertido competir. Yo competí, por ejemplo, hace un mes en Jiu-Jitsu y yo competí por la experiencia de competir y por medirme, pero mi intención no es ser el mejor jiu-jitsuka de México, de República Dominicana o del país. Yo lo veo como algo recreacional. Para mí, si tú practicas deporte de manera recreacional y el deporte para ti es un instrumento, ya sea para manejar el estrés, para mantenerte fit, para mejorar tu longevidad, tú eres un deportista, tú no eres un atleta. Bien. Queda como gris ahí esa parte. Es que es gris, es que la Queda definición de gris. atleta es gris. Si tú te vas a la definición original de atleta, es alguien que hace atletismo. Y yo siento, y especialmente en los círculos de CrossFit, específicamente, que es parte como del pitch, como de ven Lo que aquí, se vende. entrena como un atleta, El sal que de la ni siquiera, oficina y el que conviértete en un dice eso está atleta. mal. ¿Cómo El es? que habla que dice eso de atleta está mal, porque CrossFit no busca entrenar atletas. Ajá. Fitness, Fortis Fitness. Yo creo que se Una acabó la persona conversación entonces apta. aquí. Es una Se persona acabó el apta. debate. No, es que el que te dice eso está mal, porque de hecho lo que CrossFit busca promover es una persona, forjar una persona élite apta. Es decir, que sea capaz de todo y a la vez no ser especialista en nada. Que es la definición de fitness. Fitness, correcto. Ujú. Entonces, Ujú. si obviamente te compro que en el buen haber de querer vender, de hablar, las capacidades que tiene una persona que hace CrossFit, hace interferencia en participar en múltiples disciplinas deportivas que conllevan una forma, una metodología de preparación que se vende como atleta, es decir, como preparación atlética. Ujú. Ya ahí sí, el enunciado que puedan utilizar es, mira, para tú ser atleta de hacer, por ejemplo, un triatlón, tú no tienes que hacer la metodología que se hace para prepararse para triatlón. Tú haciendo un combinado con el CrossFit y una serie de entrenamientos, tú puedes tener la capacidad de poder hacer esa participación deportiva y hacerla notable, es decir, ser averaje, y cuando tú eres averaje, eres notable. Porque si tú participas en un triatlón y de 300 atletas tú quedas 120, tú eres notable cuando nadie te conoce, nadie sabe dentro de lo que es ese participación deportiva. Una gente que vaya y participa en una competencia de Jiu-Jitsu y tal vez hace una vez a la semana o 2 veces a la semana y puede participar como tú para medirse, porque no estoy diciendo eso. Entonces, pueda que utilicen el término atleta para hacer referencia a la disciplina deportiva. Al esfuerzo de la disciplina. Al esfuerzo, correcto. Pero ya dentro de la metodología de CrossFit, CrossFit no busca forjar un atleta, porque entonces ya tendría que venir. Y por eso es que decía cuando abordábamos fuera de cámara cómo íbamos a tratar el tema del debate, es que se sale ya ahí mismo porque no busca una especificidad, y estamos 100% de acuerdo que para ser élite en atletismo de campo y pista, tú tienes que ser específico en esa disciplina de práctica. Entonces, haciendo CrossFit, porque uno va a ser élite de campo y pista. Ahora, tú puedes, y está el caso comprobado, Tia Claire Toomey, 7 veces campeona de los CrossFit Games, salió en el 2016 a participar en las Olimpiadas de Río en halterofilia como atleta representando su país, quedando dentro de las notables. Participó
luego de ganar los CrossFit Games, participó en el invierno de 2020 o 2021, no recuerdo, como selección nacional de un deporte de Olimpiada de Invierno, que es como empujando un trineo que van y se lanzan. Selección nacional a alto nivel. ¿Por qué? Porque sí hay un claims en CrossFit de que tú entrenes CrossFit y explores disciplinas deportivas. Y hay un claim en CrossFit para los atletas del deporte de CrossFit, porque CrossFit, para ir poniendo un poquito en contexto, nace como una metodología de strength and conditioning, acondicionamiento. Era preparar los Tigres SWAT de Los Ángeles para que estén preparados para afrontar cualquier situación. Entonces, cuando vieron ese método de entrenamiento, lo popularizaron, lo promovieron, porque ya él empezaba, Glassman, a tantearlo con personas que le entrenaba. Entonces comenzó a utilizar ese método de entrenamiento y venderlo, de que el bombero y la doñita podían entrenar con el mismo estímulo. Luego que él vendió ese entrenamiento militar, él buscó cómo, porque él es hijo de científicos, él no es un tipo que no tenía un background. Un improvisado. No un improvisado, él tenía un background y decía, ¿cómo podemos medir ese esfuerzo que se está haciendo? Y lo tradujo a un elemento físico que es la potencia de trabajo. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Jorge lo sabe porque hizo el L1, donde con un workout como Fran te explica cómo tu 21-15-9 de thruster y pull-up, cómo se puede medir tu esfuerzo y tu capacidad física, y cómo ese estímulo a través de ese esfuerzo de trabajo expresado en watts o potencia, se puede medir el esfuerzo de un bombero que tiene unas condiciones físicas, un atleta élite de CrossFit y una señora de 70 años puedan recibir el mismo estímulo. Entonces, partiendo de eso, de ese esquema de ahí, se crea que comienza a tener la libertad cada quien de, con el patrón de programación, de hacer la rutina que quisiera. Él empezó poniendo en un blog crossfit.com, como que tú crees tu programa y tú lo pongas ahí, la rutina del día. Y la gente iba a ese blog, veía la rutina, así, ponía abajo un comentario su tiempo, que todavía se mantiene así en esencia. Sale en crossfit.com el workout y la gente pone abajo su comentario. Y eso comenzó a popularizarse tanto, donde se ponía y se plasmaba la rutina y los tiempos, que decidieron hacer lo que eran los CrossFit Games. Ver que venga todo el mundo que hace crossfit.com y que demuestre aquí que es el más apto. Te estoy haciendo como un contexto para que puedas entender cómo nace el deporte. Y así es que inicia 2007, ahí es que gana Fitzgerald, que es el primer ganador de los CrossFit Games, que es el que hace hoy OPEX. Entonces, luego de ahí, 2008 gana Jason Khalipa, que debes tú tal vez conocerlo porque hace jiu-jitsu, se mueve en el entorno del fitness bastante popular. Luego gana en el 2009 Mikko Salo, 2010 gana Goldberg, luego viene Froning, su dinastía, 2011, 2012, 2013, 2014. Te hago esa historia para que... Nos podemos quedar en Froning brevemente. Sí, ahí nos vamos a quedar porque ahí que voy, para que tú entiendas cómo nace el deporte. El deporte nace simplemente, cada quien hace su programación, entonces vamos a ver cuál programación, porque eso es algo, CrossFit agnóstico, no hay un método como por ejemplo, en Powerlifting también es como un medio agnóstico, porque tú tienes diferentes metodologías o approach de la fuerza. Hay muchísimas escuelas de fuerza. Exacto, entonces vamos a ver. Barbell, tú tienes. Correcto. Entonces, vamos a ver cuál es la mejor. Y así es que se nacieron los CrossFit. Vamos a ver cuál es el mejor. ¿Y qué pasa? Dentro de ese tema se creó lo que era el sport. Entonces se decía, ok, atleta de CrossFit, tú tienes que en el off-season de CrossFit salir y hacer otra disciplina deportiva para que pueda mantener eso de ser apto, que es algo que yo critico que se ha perdido en esta nueva generación de atletas de CrossFit. Esta nueva generación de atletas de CrossFit ha perdido ese enfoque de ese origen donde tú salías
Y es lo que te decía, por ejemplo, en un off-season tú veías que esos tipos, esos atletas élite, se iban y hacían un triatlón, se iban y participaban de una actividad, por ejemplo, hacían como un safari, se iban de casa, muchos participaban de Tactical Games, que son unos juegos tácticos de tiro al blanco y tema de eso. Tú lo veías que se iban a jugar béisbol o jugaban fútbol americano. Hacían unos meet and greet que se iban como a una isla con Reebok y participaban de diferentes actividades que eran totalmente ajenas al deporte. Ahora tú ves que los atletas élite de CrossFit únicamente están enfocados en el sport, en mantener todo eso. Entonces, rebobinando, Tia Clair Toomey es un ejemplo, y lo traigo, de ese enfoque de tu ser apto y poder específico entrenar para un punto en el off-season. Ella entrenaba específico y lograba un notable y destacable participación élite. O sea que Ok. fue transferible a Claro. cualquier otro deporte. Porque al final Sí. lo que se está forjando es que sea apto, no atléticamente específico, aunque ella es la excepción a la regla. Sí. Es como una excepción que la quiero poner. No la quiero poner como que, ojo, Todo- para que no se vaya a todo- malinterpretar, oye, que soy- todos los atletas. Todo atleta élite es una excepción. Desde su cuerpo, su mindset, todo atleta, su inteligencia deportiva. Y ahí yo iba con lo de atleta. O sea, tú ser fit, tú tener la capacidad, tú tener el motor, no te asegura ser un buen deportista, no te asegura ser un atleta, porque hay otras cualidades que un atleta debe de tener, más allá de su condición física. Yo le decía a Jorge en una conversación que el CrossFit tiene la particularidad de que es un fin en sí mismo. Si yo soy un corredor de 100 metros plano, 200 metros plano, yo utilizo las pesas como una forma de yo maximizar mi capacidad de corredor. Y así es como yo lo veo, tú me dirás si yo estoy equivocado. El atleta de CrossFit utiliza las pesas para hacerse bueno en las pesas, utiliza el ejercicio para ser bueno en el ejercicio, transferible al Metcon, transferible a la competencia, que de por sí es un deporte, o sea, es un deporte, porque tú tienes Entonces- estrategias, tú tienes que administrar tu esfuerzo. No, porque ese ya sería un enfoque donde se vende mercadológicamente para el ecosistema de CrossFit de comunidad. Es decir, y ahí vuelvo a contextualizar, es decir, se vende el tema competitivo porque atrae la comunidad. Básicamente se entrena el ejercicio, es decir, por ejemplo, a través de CrossFit, de los workouts del día, tú te preparas para la vida. Es decir, tú te preparas para ser independiente en la vida. Y por eso es que se habla de fitness, de apto. Versus, por ejemplo, la máxima o la expresión que tiene el que hace powerlifting, que busca fuerza. Es más difícil para un atleta es decir, tú llevas a una persona, un señor de 80 años, a que haga powerlifting que CrossFit. Sí, claro, Entonces, porque es más escalable. Entonces, mi pregunta sería, correcto. ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre el strength and conditioning tradicional y el CrossFit Que en el strength, como metodología? en el strength and conditioning tradicional, ustedes tienen un patrón de entrenamiento, de periodización de la programación muy diferente a la de CrossFit. CrossFit tiene sentido? un template de que el que hace puro CrossFit participa de un entrenamiento que son 3 días de trabajo, un día off o descanso activo, 2 días de entrenamiento o trabajo, un día off o descanso activo. Esa es entonces en ese, Tú en ese web puedes programar. periodiza, sí, ahí voy, pero en esa periodización de esos 3 y 2 días y ese off, ahí interviene un patrón de programación que tú mezclas un día de especificidad en un entrenamiento, un día donde se combinan 2 entrenamientos, un día donde se combinan 3 y vas jugando con un sinnúmero de variables en las cuales tú vas introduciendo ejercicios aleatoriamente variados, pero no constantemente variados, no aleatorios. ¿Y por qué lo digo que no es randomized, no es aleatorio? Porque cada uno lleva una intención de buscar un estímulo en el cuerpo que toque
de manera constante varias de los factores que se miden en el fitness según CrossFit, según el claim que tienen CrossFit, que son agilidad, coordinación, esas 10 variables, se busca tocar varias de esas en cada entrenamiento. Entonces, partiendo de eso, partiendo del estímulo que tú recibes, partiendo del residual que queda en tu cuerpo de ese estímulo, partiendo de un sinnúmero de variables, se asigna otra programación otro día. Entonces luego viene y en el otro día, en el tercer día, se asigna otra programación partiendo de ese esquema y a veces con intención se hacen sobrecarga para prepararte a cómo se sometería el cuerpo a la vida diaria. Variado, no aleatorio. No aleatorio. Variado, no aleatorio. Y Jorge sabe a lo que yo me refiero con lo que estoy hablando. Entonces, cuando tú ves ese esquema que es complejo de poder traducir, y ahí es donde tenemos tal vez la tarea de la comunidad de CrossFit, poder transmitir esa programación, es porque el problema viene de que muchos que implementan CrossFit lo hacen desde el copiar y pegar. Porque no tienen la intención detrás del entrenamiento. Pueden tener conocimiento, pero no tengan tal vez el compromiso que conlleva ser como eso. Mira, y esto es interesante. El que se profundice en programación y es nerd con ese tema de estudiar y comienza a profundizar en la programación de CrossFit, ¿qué busca detrás de todo eso? Ve una belleza que tú dices, esto es como escribir poesía. Y te lo digo tan sencillo que yo tengo una atleta, pues yo le digo atleta. A todo el que yo entreno yo le digo atleta, porque trato de comprometerlo pero eso es con la disciplina. Yo lo veo como un uso coloquial. Yo no estoy en contra de eso. Sí, Pero y yo lo digo como el uso coloquial de la palabra. ¿Y tú sabes por qué lo digo? Porque para mí, yo decir, no, tengo un cliente, le crea como una barrera fría de intercambio comercial que yo no lo veo así. Yo lo que veo es que tú eres un atleta porque tú estás comprometido, aunque sea 4, 5 veces a la semana, de hacer una actividad física para mejorar condiciones tuyas que la pueda transferir a tu día a día, que tu objetivo es ser más útil. Y esa persona que te digo viene de haber tenido un tumor cerebral y pasó un proceso de recuperación. Ella vamos a llamar así, se le reseteó todo lo que es su coordinación, todos los movimientos vestibulares. Le dieron la terapia, le dieron el alta y le dijeron, ya usted está lista para insertarse en el día a día. Pero ella ahí empezaba un camino y empezaba un trabajo. Y hemos ido trabajando a través del CrossFit en Strength and Conditioning. Cuando tú ves que todo lo que vamos haciendo, ella me preguntó, ¿y por qué yo estoy haciendo esto? Es decir, un día hicimos snatch con PVC. 1 hora de clase snatch con PVC. Tremendo, ¿eh? Y eso es tremendo. ¿Y para qué tú me estás poniendo a hacer esto? Yo no voy a ir a la Olimpiada, yo no voy a esto. Y yo le dije, no, mire, lo que pasa es que la coordinación que necesita, yo quiero que en un patrón diferente, poder poner a su cerebro a jugar con estos movimientos, de poder hacer este estímulo, que aunque usted no vaya a ser una atleta olímpica, usted verá cómo lo vamos transfiriendo. Neuromuscular hablando. Entonces, cuando tú ves esa profundidad de esa utilidad, de esos movimientos, de esos recursos, de esa intencionalidad que tú tienes que tener como coach, que tienes que tener una empatía humana de entender. Y por eso es que al final lo hace agnóstico, que no haya como una guía cerrada de que esto es lo que tú debes de hacer. Porque si al momento tú como coach detectas que Jorge está pasando por un problema y neuronalmente no está en la capacidad de poder recibir un entrenamiento, de aprender un nuevo skill, tú tienes que ponerlo, escalarle la rutina a él de una manera que él pueda mantenerse activo, porque él está llegando al gimnasio, al público general, estoy hablando, Wilmer, a buscar su oasis del día. Sí. Pero vuelvo y te hago la pregunta, Zoilo, ¿qué se diferencia? Porque todo lo que tú me estás mencionando es lo mismo que busca el Strength and Conditioning. La diferencia donde yo siento que se despega el CrossFit, o la particularidad que tiene el CrossFit, es justamente esa, que busca estímulos diferentes todo el tiempo. Busca prepararte para un todo. Quizás el Strength and Conditioning sea algo más específico, con una meta un poco más específica, pero todos los fundamentos. Yo le decía a Jorge que para Strength and Conditioning, ¿cómo? Porque cuando tú hablas así, estamos hablando de forma general, y hay muchas personas que implementan Strength and Conditioning que lo implementan como con un matiz de CrossFit.
con al final da una combinación de series, de movimientos. Es decir, no sé si me entiende. Tocamos Sí, una pero parte ahí donde, importante. mira, ahí donde yo voy con Jorge, yo le digo que yo siento que CrossFit se apoderó del strength and conditioning. Sí. Y sí se apoderó. Y, por ejemplo, Glassman, de la forma en que yo lo veo, y corrígeme, Glassman pudo utilizar los elementos de strength and conditioning, ponerlos en un contexto donde una persona, ciudadano cualquiera, pueda Random. entrar y tener un taste de cómo es un entrenamiento estructurado. Ahí yo se la doy al CrossFit 100%. Y tú sabes de qué Yo más se siento apoderó que- porque Glassman. el De la nove- palabra el- del entrenamiento funcional. Es decir, del entrenamiento funcional, de ponerlo en su concepto, hizo que se apoderara de esa palabra. Porque hasta ese entonces, el entrenamiento funcional era el modelo bootcamp de voltear una goma, de coger una Sí. maceta y dar mandarriazo. Es decir, él dijo, no, hay otros estímulos con los cuales podemos tener entrenamiento transferible para el día a día. Que no tenemos que llegar a esa parte que sí se puede tocar, pero no simplemente limitarlo a eso. Sí, justo. Es decir, que te lo compro, que él se haya apoderado de Strength and Conditioning, te lo compro. Y Viejo, también yo me pongo unos entrenamiento Metcons, funcional. yo me pongo unos Metcons para entrenar y la gente me dice, ¿tú estás haciendo CrossFit? O sea, ya en la mentalidad del público popular, el CrossFit tiene una estética. El CrossFit, hay ejercicios que no son de CrossFit, que si una persona te ve haciendo un snatch, tú estás haciendo CrossFit, o si te ve en un rower sentado. Pero a lo que yo me refiero, Zoilo, Strength and Conditioning es preparar a alguien para algo, ¿verdad? Sí. Todos los elementos que tú me estás hablando de periodización, son elementos de la base que es el Strength and Conditioning. Y uno de los claims que Lo yo que le pasa es hacía a que, Jorge es, entonces, pero si tú quieres que te profundice, por ejemplo, hay un día que es buscar un RM de back squat y tú vas a durar toda la sesión de entrenamiento buscando ese estímulo, encontrar un pico máximo de fuerza en back un squat. testeo. Y ese fue tu entrenamiento. En Strength Ujú. and Conditioning tú puedes venir a hacer tal vez un 5x5 que se hace en CrossFit también. Y utilizar movimientos dentro de la programación que no son funcionales. Como hablamos nosotros una vez off record en el chat, que era el curl de bíceps, que es un ejemplo de un ejercicio no funcional y que no es utilizado en su primacía en CrossFit. Es decir, tú nunca vas a ver un workout que diga 21, 15 y 9 curl de bíceps, bench press, pero sin embargo bench press sí se utiliza. Pero el Y curl yo de bíceps no se va a difiero utilizar. contigo ahí, Zoilo, de lo que es, para mí, no existe ejercicio funcional. O, mejor dicho, todos los ejercicios son funcionales. Porque es que la funcionalidad de un ejercicio depende de la intención para el objetivo para el cual tú lo hagas. Te digo, paréntesis, Ujú. si yo soy un gimnasta y para yo hacer un movimiento en la anilla, yo necesito fuerza en el bíceps. El Strength and Conditioning lo que te dice es, tú debes de enfocarte en maximizar la fuerza del bíceps. El mejor ejercicio para maximizar la fuerza de tu bíceps es un curl de bíceps. En ese caso, el curl de bíceps no es es funcional. el único, porque tú tienes los chin-ups. No, yo no Los dije el chin-ups único. se utilizan en CrossFit. En CrossFit tú puedes programar una rutina con chin-ups y tú estás haciendo CrossFit, pero tú Pero programas sí, soy curl de bíceps y tú no estás haciendo CrossFit, tú estás haciendo Strength and Conditioning. ¿Ya va entendiendo la diferencia? Es decir, tú haces un workout que dice 4 rondas, 10 bench press, 10 curl de bíceps, ya ahí tú estás haciendo Strength and Conditioning. Tú dices 10 bench press, 10 chin-ups, pero yo no ya estoy tú estás hablando haciendo de eso. CrossFit. Yo estoy hablando de la funcionalidad del movimiento. Sí, ahora Porque voy a la de la funcionalidad del movimiento. Es que ahí entramos en un punto donde nos metemos en el relativismo. Y entonces podemos en el relativismo meternos en que todo puede ser posible Por las definiciones. por las definiciones. Y tenemos que irnos a los elementos consensuados. Y según la ciencia del deporte, si vamos a hablar en términos serios, porque por ejemplo, yo te compro a ti el tema del atleta, aunque yo en mi relativismo para comprometer al que participa de mi programa le digo atleta, pero estoy consciente que no es un atleta.
pero lo utilizo yo. Yo no puedo venir en ese término relativo a decir que toda persona es un atleta cuando no lo es. Es decir, no sé si me va a entender. Entonces, tú, para poder consensuar un entrenamiento funcional, es un movimiento que yo pueda transferir a cualquier actividad de la vida diaria. Es decir, una sentadilla, yo lo utilizo, ese movimiento de cadera y rodilla, cada vez que me voy a sentar, cada vez que me voy a agachar, voy a utilizar hacer la sentadilla. Voy a hacer un peso muerto partiendo del hinge, de un movimiento de cadera. Hasta este momento, ¿verdad? Él tiene una idea de lo que es funcional y su opinión. Para él, y para se lo él, respeto, pero eso estamos siendo relativistas, pero tenemos que irnos a la ciencia del deporte. Y ahí es que me voy. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. O sea, existe un consenso de lo que es Entrenamiento funcional. No, Claro esa que es sí. una, no, eso no es un consenso, eso es una definición. Pero es Una- un hay una- consenso eso es una- científico una- donde todos los papers, si aparecen todos los papers, una definición donde al unísono dicen que es movimiento transferible al día a día, eso es un consenso. Es lo que yo estoy diciendo. La ciencia del deporte se ha consensuado. Esa es una forma de verlo, Zoilo. Pero por ejemplo, Ojo, no te estoy quitando tu asunción. Vuelvo a repetir, como hice el paralelismo. Lo que yo pienso de atleta a lo que es un atleta. Lo que tú piensas de entrenamiento funcional a lo que es un entrenamiento funcional. Tenemos que segmentarlo. Es decir, por definición, es decir, tiene ya medido ahí. Es como que en la pandemia se decía que esta pastilla, ahora se me ve el nombre, ivermectina, eliminaba el COVID y era un antideparasitante. Entonces, no había evidencia científica que dijera eso, pero mucha gente al sol de hoy entiende que la ivermectina cura el COVID. O hay que ponerle como pito a eso, o al patógeno, no sé. ahorita te Que no den el strike. Oye, y los millones que estamos generando. Sí, Zoilo, pero yo recuerdo que fuera de cámara nosotros hablábamos, tú me decías como que, porque tu definición de funcional va transferencia del ejercicio a la vida diaria. Pero la vida diaria tiene muchísimos factores. Yo, por ejemplo, sufro de dolor de cuello, sufro de dolor de espalda media por mi lesión de hombro. Yo necesito hacer abducciones de hombro, yo necesito hacer movimientos de estabilización del hombro para yo mejorar mi día a día. O sea, tú no me puedes decir a mí que si yo hago una rotación interna con cable, no es transferible a mi día a día, porque eso sí mejora mi día a día. Tú estás hablando del resultado, no del patrón del movimiento. La Es que aducción con lo- cable, tú ahí no, es la, donde no, hay, yo no hay difiero a un ti de lo ejercicio, funcional. no hay un movimiento en el día que tú hagas de ese. Pero, por ejemplo, cuando tú enseñas De a una una gente a hacer rotación un interna, correcto una rotación peso interna muerto, cuando tú Claro que enseñas a una sí. gente a hacer un peso muerto correcto, esa persona va a saber cómo cargar un objeto pesado que tenga que mover de una distancia A una distancia B. Cuando tú haces farmer carry, tú estás enseñando a una gente cómo va a cargar sacando del piso un peso desde el punto A al punto B. Cuando tú haces una aducción con cable, no hay una acción en el día que te lleve a eso. Ahora, que el resultado de ese ejercicio sí lleve consigo una consecuencia de que te mejore o te permita hacer esa tarea de cargar un objeto pesado en el día a día, eso es el resultado, no es el Zoilo, movimiento. es que un movimiento funcional puede ser específico como puede ser compuesto. Tú dices a una persona que tenga que levantar una caja del piso, correcto. Un peso muerto le muestra el patrón de movimiento para realizar esa acción. Pero si esa persona tiene una limitante, digamos que su lumbar está débil, no te va a poder hacer un peso muerto. O sea, el paso anterior a tú mostrarle a esa persona un peso muerto tendría que ser fortalecer el lumbar.
Pero fortalecer el lumbar, ya ahí entra la parte de accesorios, que para que ya especificándote en CrossFit, hay esa parte de la rutina donde se programa y se utiliza fortalecer esas áreas de formas específicas, más no en la rutina del día. De forma específica, esas partes del cuerpo. Yo estoy hablando en el caso del día a día. Pero yo te estoy hablando del caso específico del CrossFit para que tú puedas entenderlo. Si una persona tiene una limitante de lumbar y va a haber una rutina de peso muerto, lo que se hace es habilitarle el cuerpo previo en el calentamiento a que trabaje de forma específica esos movimientos que tú estás diciendo. Por ejemplo, puente de glúteo para empezar a activar el core, que comience a hacer trabajo de activaciones del sistema neuromuscular con bandas antes de exponerse al peso de la libra de la rutina del día. ¿Y eso no hace ese movimiento funcional? No, son movimientos específicos para preparar el movimiento funcional, porque es el que se transfiere. Ojo, no estoy diciendo que el resultado haga que él pueda levantar mejor peso muerto, más peso. El resultado simplemente es la preparación a un movimiento definido como yo creo que tú estás siendo un poquito cerrado con la definición de funcional, porque es que sí, esa persona lo que quiero respetar es el relativismo. Es decir, lo que quiero respetar es, no te estoy quitando tu concepción del concepto. Lo que sí estoy haciendo es una parada fuerte en lo que es la definición por ciencia del deporte de un movimiento funcional. Y no te estoy quitando lo que tú estás diciendo, ni lo que tú proyectas con la definición, porque tú lo estás viendo desde la perspectiva del resultado. Y ahí te digo, sí, del resultado te sirve, pero en concepción de que ese movimiento que tú utilizas, es decir, donde tú haces un puente de glúteos en el día a día, donde lo haces. Ahora que ese ejercicio sí te hace entender cómo tienes que extender la cadera, cómo tienes que posicionarte para poder realizar algún esfuerzo y activar los músculos correctos. Claro que sí. Yo siento que tú estás resumiendo la funcionalidad al ejercicio. Porque tú me dices, ¿dónde tú haces un puente de glúteo en el al día patrón de movimiento si tú estás ejercicio transferible. Si tú estás acostado en el piso y te vas a parar, tienes que hacer un puente de glúteo. Lo mismo yo podría decir del chin-up. ¿En qué momento de la vida tú haces un chin-up? Cuando estás colgado, que depende de ti, es decir, el elevarte. Es tan sencillo como hacer un tríceps dip. ¿Cómo tú lo transfieres un tríceps dip? Salir de la piscina. ¿Cómo tú sales de la piscina? Entonces, es funcional, Zoilo. Un dip es funcional. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia entre un dip y un curl de bíceps? El curl de bíceps es un movimiento aislado donde no interviene. En el tríceps dip, en el fondo de tríceps, sí se utilizan otros. Si tú vas a levantar a tu hijo, si tú tienes a tu hijo y tú lo vas a levantar, tú vas a hacer un curl de bíceps. Es un movimiento del día a día. Tú vas a hacer más un kettlebell swing que un curl de bíceps. No, si tú vas a levantar a tu hijo, tú vas a hacer un curl de bíceps. Es que el hecho de que un movimiento sea aislado, no, para mí no lo vuelve un movimiento no funcional, porque a las articulaciones que se mueven en el día a día tienen movimientos aislados. Tu cuerpo, cuando tú utilizas más de una articulación, es compuesto. Si tú utilizas una sola articulación, es un movimiento aislado, y eso no significa que no sea funcional. O sea, tu cuerpo no se mueve solamente en patrones multiarticulares. Si al final, dentro de 10 años, sale el paper donde al final diga, hasta ahora hemos dicho que puede pasar, y ahí es donde yo quiero hacerte el disclaimer de que siempre he respetado la opinión que tú estás diciendo, pero cuando si queremos educar, que el deber del coaching en esta área del fitness es educar, y educar en base a las últimas informaciones, por eso uno tiene que estar actualizado, porque antes decían que un suplemento X hacía tal cosa, pero ya ahora se ve que hay suficiente estudio, entonces no podemos quedar con la información única y exclusiva de la que leímos hace 10 años atrás. Y digo esto porque mañana puede ser que diga que el curl de bíceps es un elemento funcional. Y coño, Wilmer tenía razón. Pero en términos de...
en términos... Yo no tengo que esperar que un papel me diga a mí que si yo hago esto, que es un curl de bíceps, no es un movimiento transferible. O sea, No, un curl de bíceps, porque ese no está en rango de movimiento completo. O ese es un curl. Bueno, un curl de bíceps, un curl de bíceps parcial. Ahí. Es un curl de bíceps parcial. Sí. Pero lo que quisiera es, porque yo tenemos me, que tener... yo me atrevo yo me atrevo a llegar a un punto medio contigo. Ajá. Porque una palabra puede tener varios usos o Claro. Y vuelvo a repetir. tú puedes tener varios ese es mi ángulos. punto. Si tú me dices a mí que en CrossFit, ¿verdad? Porque tú estás hablando de CrossFit, la intención del entrenamiento funcional en CrossFit es preparar a la persona, o sea, utilizar el ejercicio para preparar a la persona en los movimientos del día a día. Perfecto. Y en Strength and Conditioning, el entrenamiento funcional es todo movimiento al cual tú le puedes sacar provecho en otro movimiento. Perfecto. Pero tú entender que o tú decirme que la única definición de entrenamiento funcional es lo que se aplica al día a día, yo siento que es una definición muy cerrada. Lo que he dicho desde el principio es que el consenso de la ciencia del deporte, hasta ahora lo que ha definido es que es un movimiento Yo transferible. me voy para ChatGPT. Lo voy a buscar porque... Mira, buena conversación esa. Yo estaba esperando de hace rato que Jorge dijera eso, ChatGPT. pero él se ha quedado ahí embelesado. Increíble. Si fuera Joe Rogan, le dice Jamie, Sí, búscalo, claro. búscalo ahí en Google. Lo de ChatGPT. No, mira, interesante. ¿Realmente ¿de verdad lo está buscando? No. No está mala la idea de buscarlo. Pero búscalo tú, porque pensó que tú estás aquí, maldito, tú estás ahí. Pero independientemente... Pero ya volviendo a recogiendo un poco ya ahí esa parte de lo que Jorge busca, porque yo sabía que ese era como un tema por el asunto del relativismo, y ahí nos vamos a un término filosófico de que la vida es relativa, y por eso vimos como ahora Biden sale del gobierno y viene y se mete Trump, y ya todos los temas de agenda 2030, de inclusiones y trans y vainas se desaparecieron del mapa en todas las corporaciones. Entonces, se fue en política el hombre. No, te estoy hablando de relativismo. Es del relativismo para sacarlo del Movimiento fitness. funcional, y esto es ChatGPT, se refiere a cualquier patrón de movimiento que imita acciones naturales del cuerpo en la vida diaria o en el deporte, utilizando múltiples grupos musculares y articulaciones al mismo tiempo. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. En palabras más simples, es moverse como fuiste diseñado a moverte. Hacerlo entonces. Pregúntale a ChatGPT si un curl de bíceps es funcional. ¿Tú quieres que lo... Sí, Vamos, y ponla hablando. Ponla hablando. Vamos. Sí. Señora, la tecnología. Hola, ChatGPT. Claro, aquí te va una versión breve y directa. ¿Qué es un ChatGPT, el curl de bíceps, ¿es un movimiento funcional? El curl de bíceps, en general, no se considera un movimiento funcional puro. Esto se debe a que es un ejercicio de aislamiento, enfocado en un solo grupo muscular, el bíceps, y en una sola articulación, el codo. Los movimientos funcionales, en cambio, suelen involucrar múltiples grupos musculares y articulaciones, imitando patrones de movimiento más naturales y transferibles a las actividades diarias. Gracias. Como Pregúntale del chin-up. Sí, ¿dónde se utiliza el chin-up en el día a día? Bueno, ¿Qué fue vamos a otro claims? ChatGPT, el chin-up, ¿es un movimiento funcional? ¿Y dónde es transferible en el día a día?
En sentido estricto, el curl de bíceps no se considera un movimiento funcional Se porque quedó en no el imita otro. Se quedó un en el patrón otro. natural. En pocas palabras, ChatGPT, escúchame bien, por favor. ¿El chino es un movimiento funcional, sí o no? Simple. ¿Y en qué área de serlo es transferible? sí, el chin-up es un movimiento funcional. Es transferible en áreas como la fuerza de tracción, tirarte a ti mismo hacia arriba, la estabilización del core y la mejora de la fuerza funcional en la espalda y los brazos, lo que te ayuda en actividades como escalar, levantar objetos y mantener una buena postura. Gracias. Bueno, habló el futuro. Señor. No. Y ojo, vuelvo a repetir. Dentro de 5 años, fácilmente, como va evolucionando el fitness, se diga que el curl de bíceps es un ejercicio funcional. Y por eso que digo, no estoy negándome ni cerrándome. Porque si lo hiciera, fuese maximalista, que algo que en mi filosofía de fitness, que yo soy muy puro CrossFit, negaría. No sé si ahí Wilmer me queda claro. Es decir, lo que yo quería era, en términos de conceptualizar de forma correcta, bajo términos consensuados de ciencia del deporte, porque si nos vamos por relativismos, pudiésemos caer en una escala no tan solo de grises, sino de que no se podría cómo establecer las diferencias. No sé si, Claro. si ahí para poder especificar CrossFit como yo te tal. entiendo. Es entendible. Simple y sencillamente, si nos vamos últimamente a relativismo, porque ya estamos hablando de, para mí, Para mí, exactamente. Porque, por ejemplo, yo no he traído hasta ahora, todo lo que yo he traído no ha sido mis conceptos del CrossFit, mi creencia de lo que yo dentro del CrossFit creo, implemento y vivo. No le he traído aquí a la mesa. He traído No, porque el CrossFit general. el CrossFit utiliza términos generales. O sea, el CrossFit es... Por eso yo una de las conversaciones que he tenido con Jorge es que el CrossFit es cross-training o entrenamiento funcional aplicado al CrossFit. O sea, todas las teorías... Entrenamiento Y tú lo dijiste, cruzado, en el programa con Jorge cruzado. tú lo decías. O sea, todo está inventado. Todo está creado. Todo está creado. Así mismo. Entonces, y te lo digo porque ya hablando un poquito así de yo lo veo en la programación de CrossFit, que es decir, todo tiene su contexto y su momento. Y lo que estoy viendo en el hoy en día, para el público general, es que de hecho el patrón de programación de CrossFit debe cambiar. ¿por qué? ¿En qué sentido? Y ahí voy a un tema Bueno, él estructural. pregunta, ¿En qué yo por sentido? ¿En qué sentido? Y tú lo vas a entender por qué. Yo creo que yo sé por qué tú lo dices. Mira, ahora mismo hay una gente que agarra y coge 30 minutos de manejar aquí en Santo Domingo para llegar a su box, a su gimnasio de CrossFit. Y viene la rutina del día. Y en condensado la rutina puede, como es constantemente variada, tener una unidad de tiempo o un formato de rutina. Hace esa hora de entrenamiento, se va media hora en vehículo para atrás Ya. y se dura 8 horas sentada en un escritorio. ¿Eso es una persona que hace actividad física o es una persona sedentaria para ti, Wilmer? Yo creo que va a depender de cuáles sean las otras actividades que esa persona haga en su día a día. Para mí una persona sedentaria. Bueno, si tú le Que dedicas hace que hace una hora de movimiento. Sí, pero imagínate si esa persona trabaja en la calle. Y... No. No. Pero vamos a refinar. Vamos a refinarlo. Sí. Esta persona, porque él la definió como una persona sedentaria en oficina. No sé si lo escuché bien o mal, pero imagínate una persona que se la pasa en oficina de 9 de la mañana A 7 de la noche. 6, 7 de la noche. Y llegó a su casa y se acostó. Sí, su NEAT es muy bajito. O sea, la cantidad de actividad física de no de actividad ejercicio. física de no entrenamiento es muy baja. Entonces, partiendo de eso, tú tienes que tratar de, en esa hora que él va al gimnasio de CrossFit, de maximizar que él tenga la mayor cantidad de estímulo
y tiempo en trabajo porque va a ser su único estímulo del día. Entonces ahí es donde hay muchos que hablan que el puro CrossFit es que tú puedas hacer una rutina de 12 minutos, 15 minutos y ya ese es tu estímulo del día. Pero al final eso puede ser para un tipo que es bombero, que después que es bombero se vaya a hacer un servicio. Sí, yo le di un estímulo, él se va a mover. Se lo doy en una cultura donde esa persona, esa señora, va a llegar a su casa a hacer quehaceres del hogar, a hacer oficio. Entonces se va a estar moviendo en el NEAT, en esas actividades de no ejercicio, de no entrenamiento, que me permiten esa quema calórica. Entonces ahí es donde yo voy a que digo, tal vez hay que buscar la forma de que esa programación pueda venir con múltiples componentes. Es decir, hay un método de programación que se utiliza en CrossFit. Por eso muchos gimnasios de CrossFit sí lo están haciendo actualmente, pero otros no lo utilizan. Y es esa parte de que no nos podemos ir a lo puro clásico del CrossFit del 2000. Funciona, sí, puede funcionar para un Wilmer que vaya a hacer jiu-jitsu en la tarde. Entonces él necesita tener ese estímulo de fortalecimiento, de strength and conditioning de CrossFit. Sí, él le funciona eso. Le funciona a Jorge, que ahora se está preparando para un 70.3, de que él llegue y haga ese workout, que resultó ser 15 minutos. Sí, funciona. Pero para una persona general, que en su mayoría dijeron, esa hora y media es lo que voy a hacer, yo tengo que maximizarla. Sí, y de hecho, mira, yo estaba viendo algunas rutinas, yo estaba viendo a Jeff Adler, por ejemplo, en la forma en que él entrena, y el pana le mete 4 o 5 horas de entrenamiento diario, entre gimnasia, él lo divide, gimnasia, entrenamiento de fuerza, y realiza un metcon de 18, 15, 20 minutos. Pero Pero Adler como deportista, y perdón que te interrumpa, es uno de los pocos atletas que entrena bajo el método del deporte de CrossFit. Sí, Porque, que por ejemplo, me he dado cuenta. Matt Fraser Yo no creo lo que es hacía. una de las oportunidades que tienen quizá los boxes de poder, porque sí existe, pero poder vender los conceptos de el atleta de CrossFit que es competitivo y la persona que utiliza CrossFit, como tú lo dices, como strength and conditioning, como entrenamiento funcional. Es que al final volvemos a lo mismo. A la gente le gusta, por ejemplo, ¿dónde son siempre, y ha sido históricamente, y me imagino que también pasa en el powerlifting, siempre van a ser los sitios, centros más populares, donde hay la mayor cantidad de gente que son duros, que son atletas, que son competitivos. Ahí es donde va a haber la mayor cantidad de gente, porque la gente va a querer pertenecer a ese club, aunque yo no lo sea, exitoso. Tú sabes que yo te quería hacer el por comentario eso, porque en la conversación con Jorge tú mencionaste a OPEX y tú decías que OPEX no ha podido producir un atleta como lo han podido producir los clubes de CrossFit. no han Y podido conseguir OPEX un campeón de CrossFit Games bajo la metodología de ellos. Es lo que sí, yo digo. lo que te iba a mencionar era, y Ellos esto atleta como un en CrossFit comentario, Games. esto es como un comentario al margen, porque sucede en todos los deportes y tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Para tú ganar un CrossFit Open o The Fittest Man, tú necesitas un atleta una persona muy gifted, una persona que tenga muchas cualidades. Y ahorita yo te quería hacer el comentario de Rich Froning, que para mí es un Dale con la cabra. el pana es un super, no, para mí el pana es un superhumano, pero tú quizá OPEX, y esto es un comentario al margen, por su puerta no ha entrado una persona con la calidad de física de un Rich Froning, justamente por la atracción que tiene la marca. Si sucede en béisbol, por ejemplo, Lo que pasa ahí es que Fitzgerald hizo CrossFit, entrenó, ganó los CrossFit Games y luego salió y dijo, yo me voy a hacer mi propio método que va a demostrar que no hay que hacer, porque en esa efervescencia 2010, 2011 se comenzó a crear
un paradigma de programación para competir en los CrossFit Games, Sí. que hablaba de múltiples workouts al día y de un esquema totalmente variado, que él decía, no, yo me voy a ir a un enfoque de estructura similar a la de powerlifting, como de ir grado a grado construyendo cargas, Más híbrido. más híbrido, y yo voy a traer un atleta que con menos esfuerzo va a ganar los CrossFit Games. ¿Y qué pasa? Han llegado a regionales, han llegado atletas a competir a esta parte en lo que tiene que ver con CrossFit, y ellos al final se quedan en los games que se desvanecen, se desgastan. Y de hecho, Ese es el patrón que tú has visto. sí, pero dentro de ese nivel no tan élite, tan prime, en un nivel más amateur o más, más novato, más no profesional, sí son los atletas que se destacan. Sí, mira, Por ejemplo, dominicano, Yuji no entrena CrossFit, Yuji hace OPEX porque su entrenador es el coach de Torano y el único dominicano que ha llegado a los CrossFit Games. Sí, y entrena OPEX. Ojo. Te lo voy a dejar como una idea, como en el aire, porque sucede en el béisbol, por ejemplo, yo puedo ser un muy buen pitching coach. Soy tremendo coach de picheo, tengo muchísima experiencia, pero se requiere un atleta, se requiere una persona con una cualidad específica para que pueda ser élite. Lo que sucede a veces es que una escuela que quizá no tenga o otro coach que tenga el renombre, pero no tenga la misma sabiduría, le lleguen atletas, le lleguen personas con capacidad, con cualidades físicas superiores por el arrastre que tiene de su nombre, de su marca, y esa persona sea mucho más prolífera teniendo atletas de alto nivel, porque quizá no le llegan, vuelvo y te repito, no le llega un Rich Froning. Porque según yo estuve leyendo, Rich Froning ganó en el 2011, tú mencionaste. Sí. Pero el tipo venía de jugar béisbol. O sea, No tan solo juega béisbol, es que un tipo que se lesionó del brazo derecho pichando y aprendió a pichar con el izquierdo. O sea, el tipo es una máquina. Sí. Pero que, por ejemplo, ahí voy con algo, pero no es un Ben Bergeron que creó campeones. Ben Bergeron, el de CrossFit New England, que tiene el programa ComTrain, crea atletas en los cuales ellos le permiten, es decir, hacer el deporte, es decir, creó atletas. Es lo mismo que pasó con Fraser. Fraser no pudo transferir ese talento o ese formato. Mejor lo que ha pasado es que se le llama a Fraser como el que funde atletas, es decir, tigres que tienen bueno talento, buena proyección, pero claro, Matt O'Brien. Ay, Dios mío. Lo sobreentrena. Como el programa HWPO. Ajá. Entonces, ese es el detalle, que al final ahí tenemos que ponerlo en un contexto de que no todo el mundo, porque por ejemplo, Froning no ha logrado tener un atleta que él cree que sea élite, ¿tú entiendes? Entonces, una cosa es que tú puedas ser buen atleta, puedas tener buena programación, pero que pueda trascender, porque mira, Adler, su esposa es L4 y es la que le programa la rutina. El que ganó. ¿Cuál es el nivel más alto de certificación? L4, nivel 4. L4. Nivel 4. Ese es el nivel más alto. Pero Fraser no tenía una muchacha. Mal O'Brien. Mal O'Brien, esa fue la que fundió que se retiró. Oye, pero era un tremendo talento, la muchacha. Acércate al micrófono, George. Que era tremendo talento. La Mal O'Brien. Pero sí recuerdo que ella como que she dropped out, como que salió, dijo hasta aquí. Es que el nivel, es que lo que pasa es que el nivel que CrossFit ha tenido que llegar a nivel de los games de preparación, ya no llega a un punto físico. Es decir, tú puedes ser de un don físico, tú tienes todas las herramientas y toda la versatilidad, y esa chica, Mal O'Brien, hay una fortaleza y una resiliencia mental. Claro. Que ese era mi punto ahorita cuando hablábamos del atleta, de que hay, y en los juegos me imagino que tú puedes ver una persona que tenga estrategia, que sepa administrarse, que sepa manejar su pace, y eso va más allá de la cualidad física de la persona.
Eso Claro. sucede en los deportes. El otro día yo te ponía, cuando hablábamos de Pedro Martínez, que hablábamos por Instagram, eh, existen jugadores que tienen muchísima cualidad, tienen cualidades físicas muchísimo más fuertes y no tienen el juego. Porque el deporte no es solamente la cualidad física, está la estrategia, está la fortaleza, la determinación que conlleva tú ser dominante en el juego. Más allá de las cualidades físicas. Las cualidades físicas eh, son un maximizador de tu talento, pero hay que tener talento. 100%. Y recuerdo también que tú hacías referencia mucho, Will, a un libro, The Sports Gene, que te Sí. hablaba un poquito sobre eso y los atletas y cómo todo es Un poco no, factor. el libro se trata específicamente de buscar los factores que hacen a un atleta élite. El tipo es un investigador que ha ido disciplina por disciplina, viendo cuáles son los factores que hacen que una persona pueda ser élite. Y son muchísimos factores, desde, por ejemplo, un jugador de ajedrez. Él pone el ejemplo de un jugador de ajedrez y pone la diferencia entre un Grandmaster y un campeón nacional, un campeón regional, un campeón nacional y un Grandmaster. Las personas que son Grandmaster tienen una habilidad, tienen memoria fotográfica. En 5 segundos, un Grandmaster ve el juego y se puede grabar hasta el 98% de la jugada ¿no? Y se han de visto, manera se han visto cómo fotográfica. ellos hacen simultáneas y todo, blindfolded. Un gran Sí, él habla, por ejemplo, de jugadores de béisbol y él dice que los jugadores de béisbol, los jugadores de posición, los bateadores, la calidad de su visión está en el top 10 de todos los seres humanos. Tú no puedes ser jugador de béisbol profesional si tú no tienes buena visión. Es prácticamente imposible. Se va haciendo todas esas correlaciones de las cualidades físicas. Y me acordé un poco del tema del CrossFit, porque hay una parte del libro en la que él habla de que durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía la visión de que podía existir un atleta que fuera all around, que tuviera toda la cualidad. Y ellos buscaban, como el hombre de Vitruvio de Da Vinci, las proporciones exactas. Iván Drago. Sí, ellos querían como buscar el atleta perfecto, el pana que pudiera hacerlo todo, pero lo que sucedió con el tiempo es que lo que la estadística le mostraba era que para tú ser élite corriendo distancia, tú necesitabas una proporción morfológica, tu cuerpo necesitaba encajar en un, en, en, en un, en un físico muy específico que te va a diferir a ti de lo que es una persona que corra 200 metros planos, por ejemplo. Para tú ser nadador, tú necesitas tener una morfología, tú necesitas tener un Unas cuerpo muy proporciones, específico para tú ser nadador. Y es lo que ha sucedido con los deportes. O sea, en el béisbol, por ejemplo, un primera base se ve muy diferente a cómo se ve un shortstop. ¿Tú entiendes? Tú puedes tener un unicornio, tú puedes tener un Eli de la Cruz, por ejemplo, que mide como 6'6", y el tipo Que se te- puede mover, y pero que ese te es corre, uno, sí. ese es una persona, esa es la excepción a la regla. Claro. Bueno, Wilmer, de verdad que ha sido un placer. Yo creo que esto lo que más que todo ha hecho abrir una ventana de conversaciones interesantes Claro. y sobre todo así de base con criterios y fundamentos que puedan servir para enriquecer a las demás personas, Claro. que es lo que buscamos, más que tal vez, y me disculpo ahí si me sentiste en algún momento como medio maximalista. No, pero Mucha pasión de simplemente este lado. hay pasión y nada, lo que queremos es como seguir promoviendo y hablando. Lo que quisiera ahora para cerrar es que tú hables, ¿tú tienes algún sistema de servicio de entrenamiento en línea? ¿Cómo está Sí. funcionando tu tema? Háblame un Sí, poco de sí. eso, por favor. En la actualidad yo acá en México trabajo Strength and Conditioning. Yo estoy Ok. abriéndome camino con los peleadores de combate. Cualquier persona que esté viendo
que practique MMA, que practique Jiu-Jitsu, si necesita asesoría con su programación, yo ofrezco esos servicios de manera presencial, pero también online. Yo tengo muchas personas a quienes le programo mayormente entrenamiento. Yo durante un tiempo trabajaba mucho el tema de la nutrición, pero me he alejado de eso y yo estoy trabajando mucho más en tratar de brindar estructura de entrenamiento a personas que hagan deporte, ya sea para evitar lesiones, para mejorar su performance o temas de movilidad también. Yo trabajo mucho con balance articular y enseñar a las personas a moverse bien. Me pueden Excelente. escribir por Instagram. Ahí va a estar el _ Control Master _Willwise poniéndote tus redes sociales, ya están puestas ahí. Está haciendo Excelente. la seña, es decir, que cualquier cosa que la gente necesite de la asesoría tuya y que pueda tener ahí la opción de la herramienta. Jorge, gracias, brother, por Unir estas dos figuras. No, unir gracias a ahí ustedes por la invitación y Zoilo, te felicito, viejo, por el espacio que tú estás creando. En República Dominicana se necesitan espacios como este, donde se pueda... Yo siento a veces que los podcasts principalmente son un poco condescendientes con la audiencia y yo creo que se puede llevar información de alto valor para que la gente tenga una idea de cómo se puede entrenar bien. Así es, gracias Más por que esa nada. consideración. Ya sea CrossFit o Functional Training o fisiculturismo, lo que sea. Sí, o hasta bordado, es decir, lo que le permita No, moverse. yo me imagino que en los CrossFit Games van a empezar a poner a la gente a hacer bordado. Es probable, es probable. Para la motora Motora fina. fina, exactamente. La coordinación motriz fina. No, en verdad que gracias por la consideración y al final lo que estamos buscando en este espacio es aportar a sí mismo a que haya diversidad, de que la gente entienda que hay una oferta de algo que por más descabellado que piense lo que él cree como actividad física, lo hay. Y que puede haber un nicho, puede haber una comunidad con la cual compartirlo, con la cual desarrollarlo. Entonces, básicamente eso es lo que buscamos aquí, de escuchar historias también de personas tal vez que no tengan ninguna trascendencia atlética y que puedan hacer ahí ese desenvolvimiento de una historia de aporte, de logro y que el otro se pueda ver identificado. Correcto. Así es, ahí escucharon de fondo regado al hombre, a Noah, el más chiquito mío. ¿Esa era Nova? Sí, ese Oh, era no. Noah, ya tú sabes. Así que nada, señores, gracias por su Muchísimas tiempo, gracias. suscribirse, compartirlo, comentarlo. Quisiera que comenten qué para ustedes es un ejercicio funcional. Ahí lo dejo. No, ya ChatGPT habló.